Muito boa noite a todos e a todas. Estamos reunidos nesta noite, neste serão que nos congrega para partilharmos algum saber e, sobretudo, também encontrarmos algumas respostas para inquietações que nos vão surgindo na vida do dia-a-dia. E é sempre olhar aqueles que marcaram a história da espiritualidade, que souberam dar uma resposta radical às circunstâncias do seu tempo, que nós também encontramos uma luz para iluminar as dificuldades nas quais nos encontramos. Eu congratulo-me com esta iniciativa da Associação de Estudantes da Universidade Católica do Porto, mais concretamente da Faculdade de Teologia aqui no Porto, e agradecer ao seu professor Javier Sancho Fermín o tema que nos vai apresentar. É uma pessoa que tem aprofundado e é especialista neste tema sobre Edith Stein, e certamente com ele vamos aprender muito e, sobretudo, até neste tom coloquial que tem estes encontros, é também esta partilha de saber para também naquilo que é partilhado encontrarmos sempre uma resposta para a vivência da nossa própria fé. E por isso eu espero que este seja um tempo bem passado e uma vez mais agradeço e uma boa audição para todos. Boa noite a todos. Começo por saudar o Padre Javier, agradecendo-lhe pela sua disponibilidade e presença nesta conferência. Saúdo também a doutora Belka Navarro, diretora adjunto da nossa faculdade, e agradeço em nome da associação a sua presença nesta noite. Saúdo todos os presentes que irão assistir a esta conferência. Em nome da Associação de Estudantes, obrigado pela vossa presença. Esperamos que gostem e que esta conferência nos ajude a refletir sobre o pensamento desta grande mulher, que é Edith Stein. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Agradecemos a vossa presença. Também uma boa tarde para alguns que nos escutam no Brasil e também de alguns países vizinhos. Como já foi dito, decidimos organizar esta conferência em torno do pensamento de uma grande mulher do século XX, Edith Stein. E, precisamente, o tema proposto para esta conferência é sobre o pensamento de Edith Stein entre a espiritualidade e a antropologia. Para nos falar sobre este tema, decidimos convidar o professor Francisco Javier Sancho Fermín, que desde já agradecemos o ter aceitado o convite. Javier, gracias por aceitar nuestra invitación. Antes de passarmos a palavra ao nosso conferencista, queremos salientar alguns aspectos. No fim da partilha do professor Javier, abrir-se-á um espaço para perguntas. As pessoas que o queiram fazer deverão escrever através do chat. Se efetivamente houver muitas questões, vamos ter que selecionar algumas e, consoante o tempo que tivermos, apresentaremos as mais pertinentes. Durante a conferência, se quiser já pôr algumas perguntas, podereis pôr e colocar, e nós também vamos vendo e depois vamos selecionando. Desde já, também avisamos que esta conferência vai ser gravada, não haverá qualquer problema em relação aos que participam, porque nenhum de vós aparecerá. Quem quiser depois rever a conferência, poderá ver através dos meios de comunicação da associação. Antes de começarmos propriamente dito a nossa conferência, quero apresentar uma breve biografia de Edith Stein. Edith Stein nasceu na Alemanha, na cidade de Breslau, em 1891, no seio de uma família judaica. Desde a sua tenra idade, se destacava pela sua inteligência e ambição. Rapidamente começou a sobressair na escola pelo seu gosto de ler e pelo desejo de aprender. Na sua adolescência, surgiram as suas questões sobre o sentido da vida e o seu lugar no mundo. Edith Stein, por uns momentos, deixou a escola,
O motivo de tal abandono era porque não lhe davam o apoio necessário para enfrentar a vida e as mudanças que experimentava no seu interior. Neste contexto, Edith começa a dar-se conta da realidade social, especialmente no que diz respeito à situação da mulher. Edith Stein teve uma crise pessoal nesta fase, vivenciou um certo agnosticismo religioso devido a muitos fatores. A falta de convicção familiar nas suas práticas religiosas, os efeitos que nela produziam a participação nos funerais, não percebia o porquê de tanta tristeza, ela entendia isso como uma falta de fé no mais além. As experiências do suicídio também de 2 familiares que lhe levantaram novas interrogações à sua fé judaica. Isto foi alguns elementos que a levaram a ter esta certa crise. Passado um tempo, regressa aos estudos e o tema da religião não está presente nos seus diálogos ou preocupações. A partir de então, Edith Stein vive totalmente aliada de qualquer prática religiosa, embora em casa mantenha até certo ponto as formas para agradar a sua mãe. Edith Stein era uma mulher apaixonada pela música, arte, literatura, gostava de estar em ambientes cultos, praticava desporto, era alguém que gostava de passear, de passeios e tocar piano, assistia a concertos de ópera e apreciava teatro. Era uma mulher que gostava de viver a vida. Mas o que ela mais queria era estudar. Nos ambientes académicos, começa a forjar-se em Edith uma forte tendência feminista. Foi uma leitora assídua da imprensa liberal. As mulheres até então começavam a ser admitidas na universidade, mas nos inícios havia ainda muita dificuldade em aceitar esta presença. Foi isto que Edith teve que enfrentar na sua época. Esta dominante masculina era muito forte no seu tempo e nestes círculos académicos. A 27 de abril de 1911 começava a vida universitária de Edith Stein. A psicologia será a matéria que mais vai concentrar a sua atenção durante os 2 anos que vai estar na Universidade em Breslau. Esta ciência acabou por não preencher os requisitos que tanto procurava. Ela confirmava que a psicologia que se ensinava era uma psicologia sem alma. No meio disto, começa a surgir uma aproximação à filosofia, através de alguns escritos de Edmund Husserl. A leitura das obras de Husserl desperta nela com mais força os seus desejos de investigar na direção que interiormente vinha questionando a sua busca. Edith Stein era uma mulher que se preocupava com a sua formação e com a realidade social, o que a fez participar na universidade em diversos grupos de caráteres diferentes, associações, grupos feministas, causas sociais, etc. A convicção de que a psicologia experimental não pôde contribuir para um autêntico conhecimento do ser humano, bem como a leitura das investigações lógicas de Husserl, leva Edith à necessidade de mudar de universidade, ao menos por um semestre. Em 17 de abril de 1913, Edith chega ao seu novo lar, Göttingen, onde experimentará as maiores e mais importantes mudanças para a sua vida. Conheceu o grande amigo Adolf Reinhardt, então assistente de Husserl e encarregado de introduzir e admitir os alunos ao seminário de Husserl. Edith começa a familiarizar-se com este grande filósofo do século XX e acabará por fazer a sua tese de doutoramento sob a sua tutela. Além das aulas de fenomenologia, Edith participará noutros cursos necessários para poder completar o seu currículo. Participará em diversos cursos de história, germanística, psicologia, etc. Neste período, Edith conheceu muitas pessoas importantes que a ajudaram no seu caminho de intensa procura de respostas sobre o sentido da vida e sua respectiva verdade. Max Scheler foi um dos que teve muita influência, foi ele que despertou em Stein o fenómeno religioso. Ela diz na sua autobiografia que foi a vivência com este filósofo que a fez contactar a primeira vez com ideias católicas. Durante este tempo surge a Primeira Guerra Mundial, onde ela se destaca pelo seu sentido humanitário. Edith alistou-se voluntariamente na Cruz Vermelha. A sua intenção era ajudar as vítimas da guerra. Isto levou-a a ter os primeiros contactos com o sofrimento e com a malvadez do homem. Depois, conseguiu acabar o seu doutoramento, teve nota máxima, a tese que apresentou foi sobre o tema da empatia. Com a apreciação geral, foi imediatamente assistente de Husserl. Por outro lado, a situação pessoal de Edith é agravada por diversos acontecimentos. O desastre do fim da guerra, a morte do seu amigo Reinhardt, que levou a ter o primeiro contacto com a cruz, os obstáculos que encontrou por ser mulher e querer aceder a uma cátedra universitária, etc. Durante o seu caminho de procura, um dia, estando em casa de uma das amigas, a viúva de Reinhardt,
teve um contacto com a autobiografia de Santa Teresa de Jesus. Faz precisamente este ano 100 anos que ocorreu este contacto. Em junho de 1921, ela teve contacto com esta obra. Edith Stein, quando leu o livro, chegou ao fim e afirmou consigo mesma: esta é a verdade. Este contacto com Teresa pôs fim a uma longa busca da verdadeira fé. Edith Stein converteu-se ao catolicismo e foi batizada no dia 1 de janeiro de 1922, com 31 anos. Depois do batismo, trabalhou muito em causas católicas, fazendo traduções de obras, conferências, muitas delas com a intenção de dar muito relevo ao papel da mulher na sociedade. Teve os seus problemas e lutas com sua família, que em certo sentido não aceitavam a sua conversão. E a maior luta foi com a sua mãe, que não compreendia a sua escolha. Depois de um longo período de discernimento e também de uma assimilação maior da espiritualidade do Carmelo, Edith sentiu-se chamada para uma vocação religiosa. E então decidiu entrar no Carmelo de Colónia em 1933, com 42 anos. Depois de todo o processo de entrada e do tempo de formação, decidiu escolher o nome religioso de Teresa Benedita da Cruz. Durante o tempo que esteve no Carmelo, foi-lhe dada a permissão para continuar com os seus trabalhos científicos e espirituais. Ela escreveu nesta época livros que se destacaram, como foi, por exemplo, A Ciência da Cruz. Com o avançar do tempo, inicia-se a revolta nazi contra os judeus, revolta esta que fez com que Edith Stein fosse para outro convento fora do território alemão, mais propriamente na Holanda. Os nazis invadem a Holanda em 1940 e, em 2 de agosto de 1942, capturam Edith Stein e a sua irmã, que entretanto tinha entrado também no Carmelo, e foram levadas para o campo de concentração. Em 9 de agosto, são assassinadas na Câmara de Gás, e este é precisamente o dia em que se celebra Santa Teresa Benedita da Cruz. Foi canonizada em 11 de outubro de 1998 por São João Paulo II e, odiernamente, é considerada copadroeira da Europa. Terminando esta biografia, só dizer que ela era uma buscadora incansável da verdade, por mais que tenha passado crises de fé, nunca perdeu esta vontade de procurar a verdade. Ela deixou-nos uma frase muito conhecida: quem busca a verdade, seja ou não consciente disso, busca a Deus. Esta procura pela verdade a fez inclinar-se mais para a filosofia. A verdade que tanto procurava era saber o sentido último da existência da humanidade. Portanto, esta mulher tem muito a transmitir e a dizer aos nossos tempos, seja ele em contexto universitário, eclesial, social, político, feminino, humanitário, etc. O pensamento de Edith Stein está a surgir cada vez mais em âmbitos universitários, a sua riqueza doutrinal tem muito a transmitir e a ensinar. Por isso, decidimos chamar alguém especialista que nos falará um pouco da sua doutrina entre a espiritualidade e a antropologia. Essa pessoa, como já foi dito, é o professor Francisco Javier Santos Fermín, que desde já apresentarei. Francisco Javier Santos Fermín, nascido na cidade de Burgos, em 1966, é padre da Ordem dos Carmelitas Teresianos, estudou filosofia em Burgos e teologia em Roma, onde obteve o seu doutoramento em teologia, especializando-se em espiritualidade em 1996. Estudou na Alemanha com uma bolsa do Instituto para a História da Europa em Mainz. De 1998 a 2005, combinou o seu trabalho académico como professor no Teresianum, em Roma, na Faculdade de Teologia do Norte de Espanha, e no Centro Internacional Teresiano Sanjoanista de Ávila. Também ensinou noutras universidades como professor convidado, na Urbaniana de Roma, na Pontifícia Universidade de Salamanca, na Extensão Universal da Universidade de Salamanca, na Universidade Internacional Menéndez Pelayo e em outras universidades espanholas e estrangeiras. Desde 1999 é diretor do CITES, Universidade de Misticismo de Ávila, onde dirige um mestrado em Misticismo e Ciências Humanas, um diploma da Universidade Católica de Ávila, bem como a Escola de Crescimento Espiritual e a Escola de Acompanhamento. Também co-dirigiu a Cátedra Teresa de Jesus na Pontifícia Universidade de Salamanca, de 1999 a 2010. É também professor no mestrado de Espiritualidade Transcultural na Universidade Ramon Llull, em Barcelona. É membro eleito do Conselho de Artes e Cultura da Câmara Municipal de Ávila desde 2013. Atualmente é também professor de Espiritualidade Familiar no Instituto Pontifício João Paulo II e de Espiritualidade da Vida Consagrada na Faculdade de Teologia do Norte de Espanha, Burgos. Entre as suas tarefas editoriais destacam-se a direção e a co-direção
de várias coleções em diferentes editoras. Dirige a coleção Caminhos de Desclée de Brouwer, co-direcionada às coleções Claves, Estúdios Teresianos Sanjoanistas de Monte Carmelo e CITES. Também fez parte do Conselho Consultivo da coleção Clássicos de la Espiritualidade, de Bach. Entre as suas publicações destaca-se o livro Edith Stein, Modelo e Professora de Espiritualidade, que teve 4 edições em espanhol e foi traduzido para várias línguas. Publicou mais de 30 livros da sua autoria, mais de 20 como diretor e mais de 200 artigos, principalmente sobre temas relacionados com a espiritualidade, o misticismo e os místicos do Carmelo, muitos deles publicados noutras línguas, incluindo o japonês e o chinês. E co-dirigiu a edição das obras completas de Edith Stein em espanhol. É também colunista regular do Diário de Ávila desde 2013. Vários dos seus livros foram traduzidos para português pelas edições Carmelo. Tem dado numerosos cursos e conferências, tanto em Espanha como em muitos outros países europeus, em quase toda a América Latina, e há mais de 10 anos também no Japão e noutros países asiáticos, tais como Taiwan, Vietnã, Hong Kong e China. Depois da apresentação deste rico currículo, nada melhor do que escutarmos as palavras do professor Javier Sancho Fermín. Javier, te pasamos la voz y te agradecemos una vez más que hayas aceptado nuestra invitación. Boa noite a todos, a todas. Obrigado por la presentación, pero sobre todo por la invitación a poder participar con todos vosotros en esta noche, algo de la riqueza de este personaje que es Edith Stein. Acabamos de escuchar cómo David nos ha presentado una breve biografía de Edith Stein, y yo creo que a la luz de lo que él ya nos presentaba, nos hemos dado cuenta de la riqueza que encierra toda la trayectoria existencial y humana de Edith Stein. Una mujer quizás llena de contrastes y de luchas en su propia historia, en su búsqueda personal, llena de adversidades, llena de alegrías, pero llena sobre todo, como ha dejado entrever esta presentación, de una ansia profunda de encontrar la verdad. Pero no una verdad abstracta, sino una verdad que fuese o que sea capaz de dar razón a las preguntas existenciales fundamentales del ser humano. Y es que la búsqueda de la verdad de Edith Stein, y esto me parece sumamente importante, una realidad de la que tanto se habla, como se la presenta habitualmente en sus biografías, no es más que la búsqueda de aquello que es capaz de llenar de sentido, de valor y de comprensión la existencia del ser humano. En el fondo es responder a esas preguntas que de una u otra manera, antes o después en la vida, nos interrogan a todos, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es la razón de mi estar aquí? ¿Qué es lo que justifica y enriquece el sentido de mi dignidad? En definitiva, toda una serie de preguntas o de interrogantes que afectan directamente la realidad de la existencia del ser humano. Y precisamente porque el contenido de la búsqueda de Edith Stein fue la necesidad de encontrar razón de ser a su propia vida, la vida también de la humanidad, su espiritualidad, como trataremos de ir viendo, y su pensamiento parten de una profunda raíz antropológica sin la cual no se podría entender ni comprender lo que implica y significa esa verdad. Tenía razón San Juan Pablo II cuando en octubre de 1999 elige a Edith Stein como una de las copatronas de Europa. Y la propone en ese momento como un signo de las esperanzas y contradicciones del hombre contemporáneo, del hombre de nuestro tiempo. Ciertamente Edith no tuvo una existencia fácil, más bien gran parte de su vida y de sus energías las empleó en ir contracorriente frente a tiempos adversos,
y no solo porque le tocó vivir las dos guerras mundiales, las que va a sufrir directamente, la primera como enfermera de la Cruz Roja y la segunda como perseguida por ese antisemitismo de Hitler, sino también porque en la raíz de todo se escondía una terrible desorientación en relación a la pregunta primera y fundamental. Algo que a Edith le va a interrogar en la trayectoria vital y existencial de toda su existencia. ¿Qué sentido tiene que los pueblos se maten entre ellos? ¿Qué sentido tiene cargar con todas las culpas y complejos a un grupo determinado? ¿Por qué la mujer sufre discriminación e injusticia? ¿Por qué no existe un sistema educativo centrado en la persona y no en intereses comerciales o ideológicos? Muchos porqués que remiten para Edith Stein a una pregunta fundamental. ¿Cuál es el sentido que le damos a la vida del ser humano? ¿Cuál es su dignidad? ¿Cuál es el valor que en definitiva configura nuestra existencia? Algo similar, yo diría, a lo que hoy está ocurriendo a raíz de esta pandemia de la COVID-19, donde los ciudadanos no dejamos de interrogarnos por lo que hay detrás de todo esto, de la gestión que se está llevando de esta situación, intereses, egoísmo humano, comercio, por no hablar de todos esos problemas que en medio de esta situación han emergido, pero quizás no como cosas nuevas, sino como problemas que ya estaban latentes, pero que parecía que no queríamos ver. ¿En qué situación viven los ancianos? ¿Cuánta gente vive y sufre la soledad, el aislamiento, la indiferencia? ¿Por qué no se orientan todas las fuerzas de la sociedad, de la humanidad, de los países a zanjar este y otros graves problemas que afectan a esa dignidad del ser humano, de la que tanto hablamos, de la que tanto nos promovemos como defensores, pero que sin embargo seguimos sin conocer y sin respetar? Estamos, yo creo que ante un problema humano más que religioso. Si bien es cierto que la religión, y concretamente el cristianismo, debería ser un camino privilegiado de protección y de defensa de todo lo humano. El problema es quizás muchas veces que ha acontecido todo lo contrario. Pero bueno, este no es ahora el problema que nos preocupa, sino centrar la mirada en Edith Stein, ¿no? En cómo ella nos ofrece esa dimensión profunda que nos ayuda a entender y comprender lo humano y lo espiritual como una única realidad que nos configura y que da sentido y valor a nuestra vida y a nuestra existencia. Y pensando un poco cómo plantear esta conferencia, dándole sobre todo, o queriéndole dar un carácter práctico y existencial, ¿no? He pensado que mejor que ofrecer toda una serie de conclusiones, elementos doctrinales o ejemplos que seguramente enriquecerían nuestro pensamiento en torno a todo lo que es la comprensión antropológica y espiritual, creo que lo mejor, y por ahí quisiera caminar, ¿no? Creo que lo mejor sería acompañar a Edith Stein en su propio itinerario de búsqueda, en sus propios interrogantes, para de esta manera, desde una perspectiva vital y existencial, llegar a encontrar respuestas. Y fijaos, un poco el planteamiento que voy a ofrecer va a seguir estos puntos o estos elementos que nos van a orientar para no perdernos en la gran riqueza que nos presenta este personaje. Un primer aspecto, lo que podríamos denominar la necesaria actitud intelectual y espiritual para adentrarnos en el dinamismo de la búsqueda de la verdad. Vamos a tratar de entender
cómo Edith Stein se posiciona en una actitud peculiar, particular, que supone un cambio, una actitud frente al mundo, frente a la vida, frente a la realidad, que le permite abrirse. Sería como el primer elemento, el primer presupuesto de este proceso que queremos hacer con ella. Un segundo elemento que ella también se interroga en la trayectoria de su existencia, ¿no? Es ¿qué es lo que fundamenta las relaciones humanas? ¿Por qué puede haber una interacción entre sujetos que nos enriquezca mutuamente? Que sería para Edith Stein, como veremos, el elemento que le abre a una comprensión diferente, no conceptualizable en la terminología tradicional de lo que es el ser humano, de lo que es la persona humana. Un tercer momento o un tercer interrogante o aspecto que creo que nos puede dar luz es cómo encontrar respuestas en la realidad concreta y sobre todo en los conflictos, en la base de los conflictos sociales, políticos, que de una u otra forma a todos nos afectan y que le afectaron a Edith Stein y que es donde ella inicia también profundamente esa búsqueda sobre la verdad del ser humano. Un cuarto elemento al que llegaremos después de este camino es lo que podríamos denominar la comprensión del ser humano. Y entonces, ¿quién es el ser humano? ¿Qué es lo que nos define? ¿Qué es lo que nos identifica? ¿Qué es lo que fundamenta también nuestra dignidad y nuestro posicionamiento en la vida y frente a la vida? Para llegar así a un elemento o a un quinto punto, que sería como el punto conclusivo que nos ofrece Edith Stein en esta trayectoria, es cómo humanizar al hombre desde el encuentro con Dios. Pues vamos a tratar de hacer este recorrido, como digo, pretendiendo que sea una realidad más bien dinámica, experiencial, menos conceptual, menos teórica. Si bien en Edith Stein la reflexión intelectual va a ir acompañando siempre el proceso de su propia existencia, ¿no? Ella es una filósofa que parte de la vida y que vuelve a la vida, y que no se aferra única y exclusivamente a conceptualizaciones teóricas, ¿no? Primer aspecto, ¿no? La necesaria actitud intelectual. O lo que podríamos decir, cómo iniciar la búsqueda de la verdad, o cómo se inicia la búsqueda de la verdad en Edith Stein, ¿no? Un interrogante que siempre le preocupó prácticamente desde su adolescencia, pero que va a encontrar una vía recta o un sendero de búsqueda auténtica que le va a liberar de caer en ideologías o en extremismos o en fundamentalismos o en dogmatismos científicos, gracias precisamente a la fenomenología. La fenomenología, pues yo creo que todos más o menos tenéis un concepto, una idea de lo que implica, ¿no? Pero que existencialmente en la perspectiva o en el posicionamiento de Edith Stein va a implicar ante todo un modo de posicionarse frente a la realidad y frente a la búsqueda de la verdad. La fenomenología que, como sabéis, surge un poco como reacción contra toda esa mentalidad positivista, criticista, racionalista, ¿no? Que prácticamente reducía el conocer a una realidad o racionalista o empírica, constituyendo al científico en el creador de la verdad, ¿no? La fenomenología pretende volver al sentido originario casi de lo que es el conocer. El conocer como una actitud receptiva que nos lleva a posicionarnos objetivamente y de una manera abierta frente a la realidad, para que la verdad inherente a la realidad se manifieste. Ciertamente, todo el cambio que va a suponer la fenomenología en todos los ámbitos del saber va a ser sumamente importante, ¿no? Pero en el caso concreto de Edith Stein, y yo creo que en el caso concreto de cada uno de nosotros, esa actitud nos habla ante todo de un posicionarnos de una manera abierta,
sin dogmatismos, sin prejuicios, de tal manera que la verdad no sea algo que yo me imagino o que yo creo, sino la verdad como algo que yo encuentro desde la observación abierta, no prejuiciada de la realidad. Esto yo considero que es sumamente importante tanto en el proceso intelectual que va a hacer Edith Stein como en el proceso existencial que le va a acercar después a la fe, que es imprescindible y es necesario en toda actitud vital si realmente queremos conocer objetivamente hablando. Esto nos acontece incluso en las mismas relaciones interpersonales. Cuando queremos conocer a alguien, si vamos condicionados por los prejuicios sobre una persona determinada, esos prejuicios ya nos impiden en gran medida dejar que esa persona se manifieste en su verdadera esencia, en su verdadera naturaleza. Esto, como digo, va a facilitar que Edith Stein vaya forjando en su propia identidad lo que podríamos denominar casi una actitud contemplativa, tal como la pensaban y la veían los mismos filósofos griegos, ¿no? En esa búsqueda de la verdad que partía de la observación y de una observación no condicionada, que sin duda alguna va a suponer un cambio y una transformación mental que va a ser siempre necesaria en todo proceso de verdadero conocimiento, tanto en el ámbito científico como en el ámbito de relaciones humanas, como incluso en el mismo ámbito religioso, donde una apertura a la experiencia de Dios va a implicar necesariamente un aprender a liberarnos de tantos prejuicios, ¿no? Esto nos lleva al segundo punto, que también entra dentro de ese itinerario de apertura de Edith Stein, que es el fundamento de las relaciones humanas. En esa búsqueda de la verdad que caracteriza todo el itinerario intelectual y antropológico de Edith Stein, surge la pregunta siempre por quién es el hombre. Y dentro de esa búsqueda de quién es el hombre, surge necesariamente la pregunta, ¿qué es lo que fundamenta las relaciones entre los seres humanos? ¿Qué es lo que hace posible que entre dos seres humanos pueda haber realmente una interacción, una intercomunicación? ¿Qué es lo que hace posible que los seres humanos puedan agruparse, asociarse, crear todo tipo de relaciones? Y aquí emerge un interrogante que va a ser sumamente importante para Edith Stein, ¿no? Que es tratar de entender o comprender cómo acontece en el ser humano esa dimensión relacional que nos pone en contacto con el otro. Es decir, las relaciones intersubjetivas que ella va a estudiar sobre todo en su tesis doctoral sobre el problema de la empatía. ¿Por qué somos capaces de relación? ¿Qué configura al ser humano para que pueda establecer esa comunicación relacional con el otro, con los otros, ¿no? Y esto nos interroga también sobre qué es la empatía, ¿no? Que Edith Stein no la estudia única y exclusivamente como una perspectiva psicológica, ¿no? Hoy básicamente hablamos más de empatía única y exclusivamente desde ese ámbito, ¿no? Edith Stein la analiza y comienza a estudiarla sobre todo como un acto del conocimiento humano, una capacidad cognoscitiva, podríamos decir, que nos hace salir de los límites de nuestra propia realidad para abrirnos a la realidad experiencial del otro. Esto para Edith Stein, yo creo que para todos nosotros, desde una perspectiva antropológica, tiene un sentido fundamental, porque ya comienza a poner en evidencia algo propio y algo característico de lo que configura al ser humano. Un ser capaz de relación, capaz de entrar en comunión, capaz de comprender al otro y de comprenderse a sí mismo como un ser espiritual. Y aquí viene, yo diría, la apertura que va a hacer Edith Stein en su comprensión de los actos humanos o de lo que fundamenta los actos auténticamente humanos hacia una comprensión
del ser humano como ser espiritual y ser trascendente. Es decir, alguien que es capaz de salir de sí y que es capaz al mismo tiempo de acoger al otro en esa dinámica relacional. Algo que supera toda materialidad. Algo que no se puede encerrar única y exclusivamente en categorías racionales y que experimentamos y vivimos como la base fundamental de las relaciones humanas, ¿no? Y precisamente gracias a esa capacidad somos capaces de reconocer al otro como persona y de reconocernos a nosotros mismos como personas. El individuo aislado, el individuo carente de relaciones, sería incapaz de todo eso. De tal manera que la empatía nos lleva, fijaos, a reconocer al otro como un sujeto individual. Nos abre a la realidad del otro como persona, es decir, como alguien que tiene una experiencia única, propia y personal, lo cual nos lleva a intuir ya en la dimensión relacional la característica propia del ser persona, es decir, del ser única, del poseer una dimensión o una identidad que le constituye y que lo constituye además como un valor en su dignidad, ¿no? Esto ciertamente para Edith Stein nos abre y nos enriquece en la medida en que nuestra actitud es de apertura y no de enjuiciamiento. Nos enseña a aprender a condescender a la realidad experiencial del otro. Y al mismo tiempo me lleva a enriquecer mi propio patrimonio experiencial, porque la experiencia del otro siempre será algo que yo no experimento. Podrá tener muchas características parecidas, pero al final lo que el otro vive es siempre una realidad nueva, única, exclusiva, original, fruto del lugar donde se vive y se realiza esa experiencia, ¿no? Es decir, me puedo abrir a una comprensión del otro en su situación concreta. Y esa comprensión me lleva no solo a enriquecerme, sino a conocerme cada vez más a mí mismo en mi propia identidad y en mi propia realidad única. Pero quizás lo fundamental en este tratar de adentrarnos a comprender cómo acontecen esas relaciones es que ahí emerge la verdadera condición que cualifica al ser humano como ser espiritual. Esto va a ser muy importante porque de aquí va a partir la comprensión de la espiritualidad para Edith Stein. No como un añadido, sino como el despliegue de la capacidad del ser humano, a cuyo encuentro vendrá después la gracia para que el hombre pueda desarrollarse en la plenitud de todo lo que es, ¿no? De tal manera que ya a partir de la empatía, para Edith Stein, la espiritualidad emerge como un componente que define la realidad del ser humano y por lo tanto le abre a una perspectiva que luego tendrá que ir clarificándose en el proceso de su propia búsqueda personal e intelectual. Llegamos así al punto tercero que os anunciaba, ¿no? Y que forma parte de esa trayectoria que hace Edith Stein en su propia vida, ¿no? Primero, decíamos, la actitud de apertura, la objetividad, que le abre, diríamos, a un sano realismo en la vida, a una actitud capaz de abrirse a entender, comprender, examinar los procesos, tratar de ahondar y profundizar en la realidad del hombre sin estar condicionada por ninguna orientación ideológica. Un segundo elemento que veíamos a la luz de la empatía, ¿no? ¿Qué es lo que fundamenta la interacción entre los seres humanos? O sea, nuestra capacidad de entrar en comunión, comunicación, en relación. Y un tercer elemento que va a ser para ella muy importante en su proceso es la realidad concreta y sobre todo las situaciones conflictivas como lugar para encontrar respuestas. Esto es algo que se ve muy evidente
en Edith Stein, sobre todo entre los años 1918-1920. Estamos en el final de la Primera Guerra Mundial. Es una época, desde el punto de vista social y político, muy crítica. Una época de las grandes revoluciones ideológicas dentro de Europa. Apenas ha acontecido la gran revolución bolchevique en Rusia. Hay muchos movimientos revolucionarios que aprovechan la debilidad de los países después de la guerra. Y empieza todo el conflicto ideológico que en el fondo va a marcar toda la historia de Europa y del mundo durante el siglo XX y yo diría que incluso hasta nuestros días, ¿no? Esto a Edith Stein le va a llevar a profundos interrogantes desde el punto de vista antropológico, tratando un poco no de quedarse en lo ideológico, no de quedarse en la defensa o de unos o de otros, sino tratando de ir a la raíz profunda del problema. ¿Cuál es el problema que está en la base de los posicionamientos ideológicos? Y Edith Stein intuye que hay dos problemáticas que están condicionando mucho el ritmo de la vida de Europa en esos momentos, ¿no? Por un lado, toda la dinámica de los conflictos sociales, de ese relativismo que comienza a implantarse, de ese determinismo, de esa ideologización, ¿no?, que en el fondo va a ir supliendo tantas creencias, ¿no?, y que le llevan a Edith a plantearse si realmente estamos ante respuestas frente a la problemática real del ser humano o simplemente es un reduccionismo de la realidad a problemas. El hombre simplemente, por poner un ejemplo, ¿no?, es simplemente un animal que necesita comer o es algo más. No. Toda esa dinámica contribuye a solucionar los problemas o crean conflicto y desorientan. Y por eso a Edith Stein lo que realmente le va a interesar, y aquí va a surgir un principio sumamente importantísimo en todo el desarrollo antropológico y espiritual de Edith Stein, ¿no?, es tratar de entender al individuo en su ser, en su originalidad, lo que ella va a denominar la individualidad. Pero al mismo tiempo tratar de entender al individuo en su condición de género, es decir, en su especificidad genérica, varón, mujer, hombre, mujer, varón, hembra. Pero tratando de ir a la raíz, no quedándose simplemente en los elementos culturales o ideológicos que pueden alterar la verdad de lo que, en definitiva, es el ser humano en su esencia. Y luego la dimensión, podríamos decir, del ser humano en cuanto ser humanitario, es decir, miembro de una humanidad que en su conjunto nos habla de una realidad social y comunitaria. ¿Cuál es lo que fundamenta, lo que llena de sentido toda esa dimensión? Y aquí van a venir toda una serie de estudios, de discursos de Edith Stein de una profundidad increíble, ¿no?, que van a buscar, por un lado, tratar de entender o comprender cuáles son los mecanismos o las realidades que cualifican la vida del ser humano, fundamentalmente desde la realización de su propia libertad. Y luego lo que cualifica al individuo, en cuanto a ser individuo, ser individual y ser social o ser comunitario. Para Edith Stein, en el fondo, el gran conflicto está en cuál es la interacción entre estos dos elementos, que en los posicionamientos ideológicos aparecen muchas veces como opuestos o reducidos a una lectura y a una interpretación, ¿no? Y Edith Stein en esta dinámica busca tratar de entender esa individualidad que constituye nuestro ser persona, que constituye nuestra dignidad, que fundamenta la comprensión del ser humano como un todo lleno de sentido y ligado también
posteriormente en su descubrimiento a lo que es esa condición del ser humano entendido teológicamente como imagen y semejanza de Dios, y que por lo tanto lleva una huella y un sello que lo identifican y lo convierten en un ser único. Y por lo tanto, esa dignidad del ser humano, que ya comienza a descubrirse en el acto empático, en el descubrimiento del otro como un ser con una experiencia única, que me lleva ahora en la individualidad a percibir el misterio de su dignidad y que me va a abrir después o posteriormente en la trayectoria de Edith Stein a esa dimensión del hombre, imagen y semejanza de Dios, que lo constituye, que nos constituye, ¿no? En este sentido, ¿no? Toda esta trayectoria que parte de la realidad, que parte de lo concreto, que se adentra en la solución de los problemas y de los conflictos que afectan al ser humano y a la sociedad, llega Edith a una cierta comprensión del ser humano. Y aquí me parece que emerge una realidad sumamente importante de cara a una nueva transformación de la misma antropología. Yo creo que todos sabéis cómo, en el fondo, el siglo XX, desde el ámbito, desde la perspectiva cristiana y teológica, ha sido definido muchas veces como el siglo de la revolución antropológica. ¿Por qué? Porque realmente ha habido un cambio en la perspectiva de los estudios y un descubrimiento de la realidad del hombre en otra perspectiva o en otra dinámica de la que era tradicional. Edith Stein llega a comprender al ser humano, y así lo define ella en una de sus obras, concretamente en su escrito titulado Estructura de la persona humana, define a la persona humana como ser espiritual y libre. Fíjense, 3 palabras, 3 conceptos que van un poco contracorriente de la afirmación habitual, ¿no?, del ser humano como un animal racional. Edith Stein no lo define como animal, lo define como espiritual, en primer lugar. Y no solo como racional, sino en la actitud o desde la perspectiva de la libertad y del ser. Es decir, para Edith Stein, toda la trayectoria le va a ir abriendo la perspectiva de que aquello que realmente es lo más propio del ser humano es nuestra capacidad de trascendernos a nosotros mismos. Y ahí emerge la verdadera humanidad de todos los actos que realizamos. El hombre, ciertamente, puede dejarse llevar por los instintos, puede dejarse llevar por la sinrazón, puede dejarse esclavizar por el placer y renunciar a ser. Pero el hombre también tiene la capacidad de dar valor y sentido a todas esas opciones o esas decisiones que van a orientar su vida en una dirección o en otra. Y eso configura nuestra capacidad espiritual, que llena de valor, llena de sentido todos los actos que emergen desde nuestra conciencia y desde nuestra realización en la propia vida y en la propia existencia, ¿no? De tal manera que para Edith Stein la verdadera espiritualidad, y esto ya lo va a aplicar por supuesto a todo lo que sería el camino espiritual en la perspectiva cristiana, ¿no?, es un camino que tiene que abrirnos ante todo y sobre todo a ser auténticamente libres. Para Edith Stein la libertad es lo que configura a la persona, porque le abre a la capacidad de optar por aquello que es lo mejor para su ser persona. Hasta tal punto que llega a decir Edith Stein que sin libertad no hay persona. Entendida la libertad no como algo que me viene de fuera, sino como una capacidad que la persona misma
en su autoconciencia y en su autorresponsabilidad puede llegar a desarrollar para abrirse a la realización responsable de la propia vida y de la propia existencia. Este es un tema también muy amplio dentro de toda la obra de Edith Stein, ¿no? Y que nos lleva realmente a entender que el hombre espiritual es el hombre libre. ¿Por qué? Porque es capaz de trascenderse en todas las dimensiones de su propia vida y sobre todo es capaz de trascender su propio ego, su propio egoísmo, su propio egocentrismo, que es cuando realmente el ser humano es verdaderamente libre, porque se libera de todos los condicionantes ajenos y sobre todo internos a su propia realidad. En esta misma dinámica entraría la comprensión de ese misterio al que antes hacíamos alusión, de la individualidad, pero una individualidad siempre en relación. Es decir, el sentido de la individualidad humana no es la independencia, no es el aislamiento, no es el individualismo, sino que mi identidad adquiere sentido precisamente en la realidad social y comunitaria. Y la comunidad necesita de mi individualidad para realizarse, no solo como sociedad, sino como comunidad y sobre todo entendida esta comunidad como cuerpo de Cristo, donde cada miembro es miembro en la medida en que está unido a todo el cuerpo. Porque un dedo amputado ya deja de ser dedo y su identidad de dedo está en la unidad, pero no en la uniformidad, ¿no? Son un poco algunos elementos para que quizás se entienda mejor un poco todo el trasfondo doctrinal, filosófico y teológico que emerge en todo el proceso intelectual que va a desarrollar Edith Stein a lo largo de todos sus escritos, ¿no? Ciertamente esto le coloca a Edith Stein frente a una dimensión profunda del ser humano, que es la concreción de su propia interioridad. Porque al final es el espacio, la interioridad del ser humano, donde se resuelve el gran problema del ser humano. Es en su propia interioridad que el ser humano se va a encontrar con su propia dignidad, con su propia identidad. Es en su propia interioridad donde el ser humano se va a encontrar o va a realizar y poder proyectar la auténtica libertad. Por eso Edith Stein llega a decir que el centro de la persona humana es el centro de la libertad y por eso es el centro que los místicos denominan como el centro de la unión con Dios, porque siendo auténticamente uno mismo es cuando realmente te puedes entregar y te puedes donar en la totalidad de tu ser. Hasta tal punto que llega Edith Stein a afirmar que el acto más libre de la libertad es el abandono, porque es cuando realmente, siendo uno mismo, puede entregarse en conciencia y poseyéndose a sí mismo. Es cuando realmente puede acontecer ese abandono como el verdadero acto espiritual, diríamos, el verdadero acto de fe, ¿no? Que nos lleva a entregarnos totalmente en las manos de Dios, ¿no? Esto para Edith Stein cada vez pone más en evidencia que el ser humano, por el hecho de ser humano, encuentra su realización en la trascendencia. Porque si lo que nos define es ser espirituales, yo me realizo espiritualizándome, en el sentido pleno de la palabra, ¿no? Es decir, saliendo de mí, entregándome. Lo podríamos decir en cristiano, amando, como el acto espiritual más auténtico, y en el que realmente nos entregamos y acogemos al otro, y vivimos la verdadera dimensión espiritual, ¿no?
que en definitiva es la donación de sí y la acogida del otro. Y ya por último, ¿no? Prácticamente un poco en perspectiva conclusiva de todos estos elementos que sin duda alguna emergen en el proceso vital y existencial de Edith Stein, ¿no? Que pues apenas hemos enunciado, ¿no? Porque podéis imaginar que todo esto tiene una carga de contenido y de explicación y de expresión muchísimo más amplio, ¿no? Un quinto punto que podríamos titular como humanizar al hombre desde el encuentro con Dios, o cómo humanizarnos en el encuentro con Dios. O dicho de otra manera, la fe que humaniza, que realiza al hombre en su ser y en su condición espiritual, ¿no? Fijaos, hemos dicho cómo esta búsqueda de Edith Stein se centraba en la necesidad de encontrar una verdad concreta, ¿no? Es decir, una verdad que dé sentido y dé valor a la existencia del ser humano. No es una verdad abstracta, conceptual, sino que realmente me implique en la dinámica existencial de mi propia vida, ¿no? Y hemos visto cómo en esa búsqueda del hombre, ella supo encontrarse con Dios, curiosamente, ¿no? Como respuesta y como sentido. No hemos hablado directamente de todo el proceso de su conversión, ¿no? Esto nos llevaría muy lejos, ¿no? Pero ciertamente esta conversión de Edith Stein va a acontecer precisamente en el contexto de esa búsqueda, de tratar de descubrir qué es lo que o quién es quien puede dar sentido y razón del valor y de la dignidad de todos estos elementos que de una manera u otra aparecen inscritos en la condición antropológica humana, pero que remiten a una verdad, podríamos decir, con mayúsculas, ¿no? Y yo creo que este proceso vital que hemos ido un poco viendo, ¿no?, pone en evidencia el gran descubrimiento de Edith, que el hombre necesita de Dios para hacerse verdaderamente hombre, para vivir auténticamente los valores que nos humanizan y sobre todo para poder construir una sociedad justa, solidaria, según el corazón de Dios, ¿no?, del cual somos o tendríamos que ser una imagen concreta que se realiza en el tiempo y en la historia. Esto le va a llevar a Edith, a lo largo de toda su trayectoria, a profundizar más aún en el tema antropológico, tratando de comprender a ese ser humano en su estructura íntima, ¿no?, como un ser relacional, como un ser con una naturaleza propia y diferenciada, con una espiritualidad, donde descubrir también esa imagen de un Dios que al fin y al cabo es el origen y el creador de todo. Y todo ello tratando de unificar la comprensión que del ser humano le iban ofreciendo también las diversas ciencias humanistas, tal como la psicología, la antropología filosófica, las ciencias naturales, la experiencia histórica, etcétera, etcétera, ¿no? Es curioso cómo Edith Stein es una mujer que trata de integrar absolutamente todo, porque dice que el objetivo es tratar de entender al hombre de la manera más completa posible, tanto desde su perspectiva material o biológica o animal, como desde su perspectiva espiritual y por lo tanto revelada en cierto sentido, ¿no? Para Edith Stein, esta búsqueda puso en evidencia, como hemos visto, en cierto modo, toda una serie de valores éticos y antropológicos imprescindibles en el desarrollo de la persona humana hacia la realización de sí misma y hacia la realización del proyecto de Dios en su propia vida, ¿no? Algo que para Edith Stein hace confluir claramente cómo la naturaleza humana, escuchada,
profundizada en su verdadera condición, nos habla en sí misma de cuál es el proyecto de Dios sobre cada uno de nosotros. El ser humano, para Edith, lleva en su interior la huella profunda de su creador. No solo porque somos su imagen y semejanza, sino porque todo se corresponde con el origen, ¿no? Un principio que antropológicamente hablando, Edith, veíamos antes, traduce desde el término de la individualidad. La individualidad como el gran misterio del ser humano y la llamada que Dios le hace al ser humano a llevar a cabo ese proyecto que ya lo identifica, que lo hace único, que hace que cada ser humano tenga un valor infinito. Es decir, a realizarse siendo él mismo, o dicho de otra manera, ¿no? Como proceso, proyecto, camino, ¿no? Descubrir, conocer y realizar en la vida, en la historia, en el momento concreto, la esencia que a cada uno lo define y que es única y que es especial, ¿no? Para Edith Stein, de hecho, esta individualidad expresa el misterio más profundo del ser humano y es lo que fundamenta nuestra dignidad inalienable. Y, de hecho, en la perspectiva de Dios, la vida del hombre adquiere sentido en sí misma y es una expresión en esa individualidad, es una expresión única, cada uno de nosotros. Somos una expresión única del amor de Dios que consigue manifestarse siempre de manera nueva, única y diferente. Fijaos esta perspectiva en la que confluyen lo antropológico y lo teológico, ¿no? Y que hemos simplificado ciertamente mucho, ¿no? Pero que nos hace percibir el misterio de esa dignidad inalienable del ser humano, que se convierte en un valor absoluto para Dios. Cada ser humano es un valor absoluto y que Dios ha querido necesitar. Esto constituye, como digo, al ser humano en un valor único, que encuentra en Dios su razón de ser y de su existencia, ¿no? Fijémonos que a diferencia de esas otras visiones, teorías, ideologías individualistas, la individualidad para Edith Stein está ligada a nuestra condición relacional, a nuestra condición social y comunitaria. Y es en esa relación con los otros donde nuestra identidad adquiere su verdadero sentido y significado. En este sentido, lo veíamos al inicio, ¿no? Su descubrimiento del valor de la empatía es una capacidad humana, ciertamente, que potenciada en lo espiritual, en ese encuentro con Dios, no solo nos amplía la perspectiva, sino que nos facilita y nos abre al encuentro con el otro, en una actitud de mayor acogida, de diálogo, de valoración, de comprensión, que va mucho más allá simplemente de la perspectiva antropológica. Y otro de los valores constituyentes que emergían en este discurso y que constituyen o nos constituyen a los seres humanos es la libertad. Para Edith Stein es cualidad de lo humano, de la condición humana, que además pone de manifiesto ese infinito valor que tiene el hombre para Dios. Porque la libertad para ella es la muestra más evidente de que la relación que Dios quiere establecer con cada ser humano no es una relación centrada en la sumisión, sino en el amor. Y también aquí juega un papel determinante el descubrimiento de Teresa de Jesús, gracias a la cual decide entrar en la Iglesia Católica, o de otros místicos como Juan de la Cruz, que le ayudan a entender
cómo Dios mismo busca esa relación con el ser humano. De tal manera que la libertad es el espacio de la realización, la libertad, además de ser el gran don de Dios al hombre, es la posibilidad de construir una vida libre, porque nos capacita para seguir el camino de aquello que verdaderamente nos perfecciona y nos une al proyecto y a la voluntad de Dios, ¿no? Fijémonos, ¿no?, cómo nuevamente es este valor antropológico el que le ayuda a descubrir cómo lo que de nosotros exige nuestra naturaleza creada y lo que descubren los místicos en su relación de amor con Dios, en el fondo es una misma meta. El centro de la unión con Dios es el centro de la libertad. Lo humano y lo divino se dan la mano en lo más profundo y en lo más auténtico de cada ser humano. Bueno, y ya concluyendo, ¿no?, creo que todo esto, si bien hemos hecho un recorrido, podríamos decir, muy abuelo de pájaro, ¿no?, viendo un poco por encima algo de esa riqueza que forma parte de la trayectoria existencial e intelectual de Edith Stein, ¿no? Todos estos elementos creo que nos ayudan a ver cómo aquello que nos humaniza, aquello que nos puede proporcionar la verdadera felicidad, está estrechamente unido a lo que es el proyecto de Dios para con el hombre. En la perspectiva de la verdad, podríamos decir, lo humano y lo divino se encuentran. No son dos realidades opuestas o que se contraponen, ¿no? Y desde aquí emerge esa conciencia de la unión, de la sabiduría del místico, cuya escuela también seguirá Edith Stein, ¿no?, su apertura al encuentro, a la experiencia con Dios, que en el amor de Dios encuentra el hombre, el ser humano, todo lo necesario para una vida plena y feliz. La consecuencia última de todo esto, ¿cuál sería? Que solo viviendo una auténtica vida espiritual, el ser humano es capaz de crecer como persona y al mismo tiempo es capaz de vivir en comunión con el proyecto y la voluntad de Dios, ¿no? Algo que de una u otra manera va a quedar muy plasmado en todo lo que es la trayectoria y la existencia de Edith Stein, ¿no? Porque al fin y al cabo su experiencia de Dios viene a ratificar y a llenar de valor y sentido aquello que había descubierto, observando la realidad, observando al hombre, observando sus relaciones, tratando de entender el trasfondo de toda la realidad antropológica, ¿no? Y porque todo apunta al amor, como el atributo de Dios que se hace vida y transforma la vida. Y así, por ejemplo, por acabar ya citando una cosa concreta, ¿no?, de la vida de Edith Stein, ¿no?, su relación con el dinero, su relación con el dinero que recibía, con el sueldo, con lo que tenía. Curiosamente, ella siempre dice que lo considera no como propiedad suya, sino como algo que Dios ha puesto en sus manos para que ella lo distribuya con quien tenga necesidad. Creo que es una perspectiva, una disposición que nos hace ver, ¿no?, cómo la realidad antropológica no se contrapone, sino que camina de la mano de lo que es nuestra verdadera condición espiritual y sobre todo de lo que en Cristo se nos ha revelado como la condición de lo que es verdaderamente el Hijo de Dios. Bueno, pues muchas gracias de nuevo por la invitación, muchas gracias por la atención y por estar ahí. Así que ahora si tenéis preguntas, pues es el momento. Gracias. Obrigado. Gracias, Javier, gracias por esta partida que es muy
que es riquísima compartir, ¿eh? Sin duda nos ayudará a ser mejores humanos. La comprensión de este proceso vital e intelectual que Edith puede iluminar de alguna manera la situación actual de a cada uno de nosotros. Gracias Javier por este riquísimo compartir. Temos sim algumas perguntas e agora temos também algum espaço para, desculpa estar aqui a falar em espanhol, mas temos agora um espaço então para perguntas. Já houve aqui algumas pessoas que fizeram aqui algumas questões, tem aqui uma bastante pertinente que acho que podemos começar por essa. Se calhar também tem aqui uma que é assim um bocadinho maior, já comprida. Mas esta é pertinente. Javier, há aqui uma pessoa que faz uma pergunta que dice que cómo podemos vencer a la individualidad y donar al otro de manera espiritual y no por nuestro interés. Bueno, ahí es donde emerge precisamente el verdadero sentido de la individualidad. Normalmente hemos reducido nuestra visión de la individualidad a los particularismos, a los gustos, a las tendencias, al carácter, ¿no? Bueno, eso son expresiones, podríamos decir, de esa individualidad que constituye nuestro misterio más profundo. Pero en la perspectiva de Edith Stein y también en la perspectiva de los místicos, en la medida en que realmente vamos descubriendo nuestra individualidad, que en el fondo es aquello que en la perspectiva de Dios me identifica, tengo yo una capacidad mucho mayor para acoger al otro en su realidad. Y no por interés, sino porque en el momento en que yo descubro el verdadero trasfondo de mi dignidad, se me abren los ojos para descubrir y percibir la dignidad del otro, ¿no? O sea, solo cuando es una visión superficial de mi individualidad, eso puede oscurecer y potenciar más la búsqueda de interés que no el verdadero sentido de lo que es la vida del otro. Eso también implica, por otro lado, una falsa empatía. ¿Por qué? Porque para Edith Stein, presupuesto fundamental de la verdadera empatía es, ante todo y sobre todo, acoger al otro en su originalidad, en su experiencia, y no interpretar su experiencia o comulgar con su experiencia. No se trata de eso. La empatía se trata de percibir al otro en su experiencia, en su realidad, en su originalidad, en el fondo. Y eso ciertamente marca la diferencia y nos lleva a posicionarnos frente al otro, no tanto por el interés, sino en una perspectiva diferente. Graças, Javier. Ainda temos aqui algum tempo para algum espaço de perguntas. Houve aqui também um rapaz que também aqui fez uma pergunta. Javier, ele tive que reformular aqui a pergunta porque o espanhol dele não era muito bom. Ele diz que ha gustado de la información que Edith Stein busca cómo humanizar el hombre desde su encuentro con Dios, que lo hace percibir como único, como una forma de expresión del amor de Dios. Esta información me ayuda en mi relación con Dios porque las formas de relacionarse con Dios es muchas veces enseñando desde el exterior y no desde el interior. La pregunta es, ¿qué consejos pastorales danos para que estas nociones de Edith Stein sean una realidad? ¿Entendido, Javier, la pregunta? Sí, sí, muy clara la pregunta. El problema aquí es la respuesta. Pues. La respuesta porque ciertamente cuando ya nos planteamos el proyecto pastoral, estamos frente a una realidad compleja. No tanto porque la pastoral sea compleja,
sino porque tenemos que llevar adelante una pastoral en medio de una realidad y de una mentalidad que muchas veces contradice estas verdades, ¿no? Y entonces, a veces es más difícil desmontar las mentalidades para empezar a crear un ámbito nuevo. Hombre, yo creo que la vía o la perspectiva pastoral que quizás puede ser más asequible, más realizable en estos momentos históricos que vivimos, tiene mucho que ver con el anuncio de la misericordia bien entendida, tal como el Papa Francisco ha querido hacernos ver, ¿no? Una misericordia de un Dios que viene al encuentro del hombre pecador, no solo del hombre que ya se ha confesado y es bueno y ha hecho penitencia, ¿no? Sino de la misericordia de un Dios que está ahí siempre, que está siempre acompañando, que está siempre amando, incluso cuando somos pecadores, cuando somos débiles, cuando le traicionamos, ¿no? Porque en definitiva eso es lo que pone de manifiesto cómo para Dios el hombre es tan imprescindible que no puede dejar de amarnos en ningún instante. Claro, tratar de catequizar en esta dinámica, yo creo que es el camino que poco a poco nos tiene que llevar a vivir en una perspectiva más evangélica, lo que es la realidad del cristianismo, ¿no? Desde la conciencia de que para Dios cada uno de nosotros es hijo. Y ser hijo para Dios no es un título ocasional, sino una condición en la que Él se ha implicado. Y Dios no puede falsear con su palabra, Dios no puede venir a menos con su promesa, Dios no puede volverse atrás con la obra que ya ha realizado en Cristo. O sea, yo creo que desde ahí tenemos no solo un fundamento evangélico, sino una razón teológica fundamental, ¿no?, que afecta a la misma realidad de quién es Dios en su ser amor y que Dios no puede cambiar, no puede dejar de ser amor, ni puede andar midiendo su entrega de amor, ¿no? Cuando Dios ama, ama como Dios, es decir, infinitamente, no puede amar de otra manera. Y quizás por ahí podría ser un punto de partida en ese seguir cambiando la mentalidad para volver a rescatar la esencia evangélica. Gracias, Javier. Já temos uns 5 minutos e há pessoas que estão ainda a fazer algumas perguntas. Também temos aqui uma pergunta, até são duas perguntas, mas poderá ser uma resposta também, se calhar, mais rápida do Javier. ¿Qué papel juega la educación en la formación de personas auténticamente humanas, según el pensamiento de Edith Stein? Y otra es que cómo superar las tendencias pedagógicas que niegan el papel de la espiritualidad en el proceso educativo. Son dos preguntas, Javier, mas no sé si le puedes. También muy interesantes y muy ligadas a la gran preocupación de Edith Stein. O sea, una de las facetas de las que prácticamente no hemos dicho nada hoy es la faceta pedagógica de Edith Stein. Edith Stein es educadora, no solo maestra, es conferenciante, participa en muchos foros de pedagogía, termina siendo catedrática de antropología en el Instituto de Pedagogía Científica, incluso trabajando en una reforma educativa para el Ministerio de Educación. Diríamos, la trayectoria pedagógica de Edith Stein es amplísima. Pero hay un principio en ella muy claro. Y dice, si queremos construir una pedagogía, si queremos educar, el primer paso que tenemos que dar en el ámbito que sea, lo mismo sea el ámbito religioso que el ámbito civil, que el ámbito social, lo primero es construir del modo más pleno y más completo posible la visión o el concepto de hombre. Porque es al que tenemos que educar.
Y educar significa forjar en la persona todo aquello que vaya a contribuir a su realización. No solo a ganarse la vida o a ganarse dinero, sino a desarrollarse plenamente en su humanidad. Y mientras el sistema educativo, lo mismo me da que sea de una congregación religiosa que de un estado político, si no se plantea en serio cuál es la realidad del ser humano, qué es lo que configura al ser humano en la totalidad de su ser, no va a poder construir una verdadera pedagogía, ni va a poder formar verdaderamente personas. Y por eso para Edstein la pedagogía es fundamental, pero una pedagogía bien fundada, ¿no? Y ahí daría respuesta a la segunda cuestión. ¿Cómo introducir lo espiritual? Hombre, una cosa es hablar de la espiritualidad y otra cosa es hablar de religión. Lo espiritual, antes o después, tendrá que ser introducido en el ámbito educativo. Ya no solo porque es un elemento que descubrimos que configura al ser humano, sino porque hasta las mismas ciencias humanas, las mismas neurociencias, los mismos paradigmas del conocimiento del ser humano y el funcionamiento del ser humano, hoy ya no se entienden sin hablar de esa dimensión espiritual. O sea, la misma estructura neurológica del cerebro, ¿no? O sea, ya sabemos que las neuronas espejo que están en nosotros tienen la funcionalidad de disponernos a la relación. De tal manera que el cerebro humano está ya estructurado precisamente para la dimensión relacional y para la apertura espiritual. La empatía, donde se observa y se percibe realmente un acto espiritual fundamental. Los últimos estudios neurocientíficos hablan de que el ejercicio de la empatía potencia la creación de oxitocina en el ser humano y restablece la capacidad de ser más feliz y de armonizar todo su ser biológicamente, incluso, ¿no? Es decir, yo creo que el tiempo nos dará mucho que decir y nos hará ver cómo todo lo antropológico está conexionado con la realidad espiritual, que es el dinamismo que nos configura, que no podremos desarrollarnos plenamente sin prestar atención a todas las dimensiones que nos configuran. Muito bem. Como também começamos um bocadinho tarde, ainda faço uma última pergunta que surgiu aqui entretanto. Javier, para a última pergunta, una persona ha dicho que, profesor Javier, el acto de libertad más libre es el abandono. En teoría, en la vida espiritual es más fácil, pero ¿cómo vivir este acto de abandono en la totalidad del ser humano? En una dimensión corporal. No sé si he captado bien el trasfondo de la pregunta. En una dimensión corporal, me imagino que al fin y al cabo el ser humano es una unidad en la que está todo integrado, ¿no? Y yo no puedo entregarme en una dinámica sí y en otra dinámica que me constituye, ¿no? O sea, aquí cuando hablamos de abandono, de total, solo lo puedo ofrecer a quien es capaz de recibirme en la totalidad de mi ser, ¿no? Y esa capacidad o esa totalidad de acogida de mi ser solo la tiene Dios. Yo me puedo entregar ciertamente a otra persona, pero esa entrega nunca podrá ser totalizante. ¿Por qué? Porque mi dinámica o mi ser se abre a la dimensión del infinito. Y en definitiva el ser humano solo en el infinito o con el infinito se satisface, ¿no? Otra cosa es que uno puede caer en una especie de, no sé, de peligro incluso, ¿no? Porque uno puede llegar a entregarse y en ese entregarse perderse, que es lo que suele acontecer muchas veces cuando confundimos los términos de lo que somos y de lo que es el otro. O sea,
en un contexto matrimonial no hay entrega total, sí que hay entrega total, pero sabemos muy bien que en la perspectiva cristiana la entrega total y totalizante, en definitiva, solo se puede dar en Dios y con Dios. Otra cosa es que yo parcialmente me entregué o entregué algo de mí, o que, no sé, que me abandone, pero yo diría que el abandono como acto verdaderamente humano en la totalidad del ser implica la entrega total de lo que uno es y totalizante, y no solamente anímica o espiritual. Pero claro, ahí tendríamos que matizar, ¿no? Por dónde va la orientación más concreta de la pregunta, ¿no? Porque no llego a captar muy bien el trasfondo de todo ello. Bien. Graças, Javier. Ainda teníamos mais algumas perguntas, mas o tempo está passando. E pronto, e eu acho que vamos ter que terminar. Pedimos desculpas às pessoas que fizeram perguntas e não foram respondidas. Não podemos também ler todas e partilhar com o Javier, para que ele também nos diga. Pedimos desculpas a todos. Pronto, e desde já também agradecemos também a presença de todos. Vamos já começando a despedir-nos. Javier, gracias por a tua presencia, Obrigado. para a tua conferencia. É uma honra para nosotros estar conosco. Bueno, eu vou passar a palavra ao Ricardo. Ricardo. Então, boa noite a todos mais uma vez. De facto, não podemos responder a todas as questões, mas iremos, é o que é possível. Esta conferência irá ser também disponibilizada nos nossos canais oficiais, principalmente no canal do YouTube da AEFTP, da nossa Associação de Estudantes. Também será partilhada depois no Facebook para quem quiser rever a mesma. Agradeço em nome da Associação de Estudantes da Faculdade de Teologia do Porto ao Padre Javier Firmin pela disponibilidade e presença e pelas palavras proferidas nesta conferência. Obrigado por nos ajudar a adentrar e a meditar sobre o pensamento de Edith Stein. Muchas gracias. Agradeço ainda também à doutora Paula pela disponibilidade e ajuda na transmissão e na realização desta conferência através dos meios telemáticos. E a todos vós que vos inscrevestes para ouvir a participação e participar nesta conferência. Em nome da Associação de Estudantes, a todos, muito obrigado e uma boa noite.